¿cómo le va? ¿Cómo te va? Yo voy a compartir con vos lo que podría llamar el puntapié inicial de un tema que es bastante profundo, bastante extenso, pero que tiene puntos donde se puede abrir y cerrar, por lo tanto no te vas a quedar con ninguna incógnita cada vez que lo estemos tocando. Venimos hablando, no soy el único, de reformas, de cambios, de restauración, y un montón de cosas que tienen que ver con la Iglesia. Y nosotros algunos hemos escudriñado un poquitito más, y otros, habiendo escudriñado un poquitito menos, también hablan de reformas, de cambios, y en más de una oportunidad no tienen muy en claro qué es realmente una reforma, qué es realmente un cambio. Yo te hago una pregunta, ¿a vos te gusta leer los Salmos? ¿Sacás de los Salmos la riqueza profunda de los, ¿cómo te podría decir?, de los depósitos espirituales acumulados allí? ¿O solamente al leer los Salmos te regocijas en tu corazón, en tus emociones, en tu alma, en tu mente, con el romanticismo casi poético que los Salmos tienen? Mira, si estás en esta última, tomar los Salmos como algo romántico, casi poético, es como que lo que te voy a leer ahora va a significar toda una novedad, casi una revelación, te diría. Ahora, si en cambio tenés ojos espirituales como para ver profundidades, esta enseñanza te va a despertar algunos interrogantes que alguna vez seguramente te habrás hecho. Fíjate, vamos a leer el Salmo 110. Salmo 110, comenzando desde el primer verso. Ahí dice así: Jehová dijo a mi Señor. Vos tenés que recordar que el que habla acá es David, que Jehová es Jehová, y su Señor, indudablemente, es su futuro descendiente, Cristo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Otro punto. Sentarse en el idioma Dios no es depositar tu glúteo en un sillón. En idioma Dios, sentarse es tomar una posición más elevada, espiritualmente hablando. Cada vez que la Biblia dice sentarse o sentado, si vos lo tomás desde este ángulo, el pasaje te va a resultar muchísimo más claro. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, o sea, desde la iglesia, la vara de tu poder. Aquí habla de la autoridad del poder de Cristo. La vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, o sea, vos, tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu pueblo, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No está hablando de un día cronológico, Habla del día en que el pueblo decrete y active por fe ese poder.
ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, ojo que es Dios mismo el que está jurando, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá está la punta de este ovillo. Porque vos, al igual que yo y que muchos, hemos leído este texto. Nos hemos enterado que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Nos hemos dado por informados, nos hemos dado por satisfechos, y gloria a Dios, y aleluya, y aleluya. Pero ni por las tapas se nos ha ocurrido, o se nos ha revelado, a una gran mayoría, preocuparnos por saber dos cosas muy importantes. Número uno, ¿quién es Melquisedec? Número dos, ¿qué significa un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Muy bien, a un hombre de Dios, apóstol de estos tiempos, sí se le reveló y sí se le ocurrió. Estuvo visitando nuestra zona no hace mucho tiempo y por espacio de varios días desgranó enseñanza y revelación con relación a este sacerdocio. Yo he tomado de esa enseñanza suya 3 o 4 puntos muy primarios que hoy quiero compartir con vos. Primero porque los entendí. O sea, no quiero jugar al papagayo ni al cassette. Pero los quiero compartir con vos porque entiendo que el Señor desea que esta palabra vaya más allá de la cantidad de personas que la puedan haber escuchado hasta ahora. El tema es, la idea es compartir el fundamento. Yo estoy seguro que es la base, ese fundamento, de lo que Dios está haciendo hoy y ahora, y no tiene ningún sentido reducirlo a una mínima proporción cuando su difusión se hace imperiosa. Título del estudio del mensaje de hoy: Sacerdocio del siglo XXI. Hablamos mucho del siglo XXI. El mundo ya está trabajando en función del siglo XXI. La pregunta del millón es: ¿en qué siglo funciona la Iglesia? Vamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Allí vamos a empezar. En el verso 13 de la carta a los Hebreos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjate lo que significa esto. Te explico algo. Conforme a la ley de Dios, conforme a como está plantada, puesta la ley de Dios, cuando vos jurás, haces un pacto inmutable e inamovible. O cumplís con el juramento o te deshaces en 1000 pedazos. A mí me gusta porque con la velocidad con que nosotros interpretamos o creemos interpretar las Escrituras, hemos dicho más de una vez, y a lo mejor yo mismo lo he repetido, la Biblia prohíbe jurar. ¿Te enseñaron eso alguna vez? No se trata de que la Biblia prohíba jurar. Cristo le ordena al hombre
que él sabe que es imperfecto e inconstante, el hombre es inconstante, promete algo hoy y después no te lo cumple, qué sé yo, haces de pronto una reserva para una determinada cosa y después decís, no voy nada, ni avisas nada tampoco y que se arregle el otro. Somos así, por esencia natural. Bueno, Cristo sabe esto, Jesús sabe esto. Entonces le ordena al hombre que no jure. ¿Por qué? Porque al jurar, vos estás haciendo, de acuerdo a la ley de Dios, un pacto inmutable e inamovible. Cumplís con ese juramento o te rompes en 1000 pedazos. Lo que Cristo quiere es que vos no te rompas en 1000 pedazos. Por eso te dice, no jures, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero fíjate lo que le dice Dios a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, lo que Dios concretamente le dijo a Abraham, Abraham, va a pasar esto que yo te digo, te lo juro por mí. ¿Qué quedó sin decir? Si no pasa esto que yo te digo, yo, Dios, me deshago en 1000 pedazos. ¡Aracoles! Muchos de los que todavía juran, Cristo no quiere que el hombre se autodestruya totalmente por la ligereza de un juramento. Ojo, que eso se cumple, la ley de Dios sigue siendo vigente, el hombre no la ve, entonces se lo achaca a un montón de cuestiones que pueden ser naturales, físicas, clínicas, medicinales, lo que vos quieras. Gente que se ha encontrado en problemas por haber hecho un juramento y no haberlo cumplido, que cuando se encuentra en ese problema se pone a pelear contra el diablo. No es el diablo. No lo defiendo, pero ahí no tiene nada que ver. Antes de abrir la boca, fíjate qué es lo que vas a hacer. Es muy fácil decirle a la señorita esa que te ha caído tan en gracia, te juro que nunca voy a dejar de estar cerca tuyo, y al mes siguiente no me hagas seguir. ¿Qué crees? ¿Que eso quedó en palabra para con la chica así? Pero cuando vos decís juro, hay pacto. Hay pacto. La historia. Pues fíjate que muchos de los que todavía juran hoy, incluso juran por Dios y los santos evangelios, ¿no escuchaste alguna vez? No saben a lo que se exponen. La historia y sus hechos nos muestran que de un modo u otro la ley de Dios se cumple. Le guste al hombre, lo apruebe el hombre o no, la ley de Dios se cumple. Acá dice que Dios, en este pasaje, no encontrando uno mayor que él para jurar su promesa a Abraham, juró por sí mismo. O sea, que le dice, yo te juro que voy a hacer esto con vos, Abraham. Y si no lo hago, me deshago. Che, ¿a cuántos de ustedes le gustaría llevar a Dios a hacer un pacto personal al máximo así? Mira, Néstor, hoy te prometo que haré contigo tal cosa y si no te la cumplo ya, yo, Dios, me deshago. ¡Aleluya! ¡Qué compromiso! ¡Qué lío!, ¿no? Ah, pero sería lindo. ¿Quién es el hombre? ¿O qué es el hombre? Para que de él tengas memoria, ¿no? El problema no está en cuán lejos nos parece a nosotros que está Dios. El problema es la tremenda sorpresa que cualquiera de nosotros nos podemos llevar cuando Dios nos visita, porque decir, ¿por qué a mí? ¿Cómo va a tener Dios memoria de mí? ¿Qué hice yo? Nada. Él te ama. Él tiene memoria, te tiene muy en cuenta.
El problema está en que el que no se tiene en cuenta, primero sos vos, desobedeciendo. Y segundo, por ahí no lo tenés en cuenta demasiado a él, porque crees que él no te lleva al apunte. Ah, pero son problemas tuyos. Dios sí te tiene en cuenta. Decilo ahora. Dios me tiene en cuenta. Dios me conoce. Dios sabe quién soy. Dios me ama. ¿Lo dijiste todo? El verso 14, habíamos leído Hebreos 6:13, ahora vamos a leer 6:14, dice, diciendo, viene así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Acá hay un detalle que vamos a tener muy en cuenta. Abraham, de él estamos hablando, alcanzó la promesa. Tenedlo en cuenta. Verso 16. Porque los hombres, ciertamente, juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Vos fíjate que el juramento que Dios le hace a Abraham no para en Abraham. Acá dice que incluye a los herederos de la promesa. Y si vos te fijas en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos 28 y 29, yo no lo voy a leer, en Cristo, dice ahí, que nosotros, en Cristo, somos los herederos de la promesa. O sea, para que vos lo puedas entender, por cuenta suya, Dios jura por sí mismo, para que vos te sientas seguro y tengas la certeza de que la herencia viene. ¿Cuántos todavía desconfían de la validez de esa herencia? Pero después dicen, ah no, yo creo en Dios. Tema de la herencia, no sé, si Dios juró a Abraham y en Abraham a los herederos de la promesa lo que juró por sí mismo, ¿cómo te atreves a poner en duda el pacto que Dios hizo con Abraham y por extensión con vos? ¿Vos te das cuenta hasta dónde a veces podemos ser blasfemos sin proponérnoslo, simplemente por ignorancia, por desconocimiento, fundamentalmente, de la palabra de Dios? Por no conocer a Dios de la manera en que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Una cosa es tener información acerca de Dios. Yo te estoy compartiendo esta mañana esto y vos te informás de un montón de cosas. Pero la idea no es que te informe. Eso enriquecerá tu intelecto desde el punto de vista teológico. La intención de esto es que vos creas esta palabra, la encarnes, la pongas por obra y entonces te será manifestada. Estábamos en el verso 17 que dice la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Escúchame, vamos a prestar atención porque hay un montón de cosas que muchas veces leímos y muy pocas entendimos. Primero, vemos acá que Jesús, o sea, es Jesús el que atraviesa un velo. Pero no lo atravesó porque él era bueno, porque era muy grande o porque era mejor que nosotros. Lo atravesó como primogénito, en esperanza y en confianza en cosas inmutables en las cuales Dios no puede mentir. Y esto te dice, además, que hay otro grupo de gente que va a poder cruzar el mismo velo. Porque ahí dice que entró como precursor. Y vos sabés que precursor quiere decir uno que va primero, pero que mantiene la puerta abierta para que vos entres después. Eso es precursor. O sea, que Cristo es el patrón, no el patrón de estancia, el patrón como modelo, y nosotros el cumplimiento del modelo. Y a pesar que muchos en la iglesia hoy todavía están pensando que Cristo viene a rescatarlos pronto de sus problemas terrenales, hay gente que está pensando en atravesar el velo, el mismo velo que atravesó Cristo, y que fue ni más ni menos que su propia carne. Lo que te estoy diciendo es que hay gente que va a atravesar el velo, un velo llamado la carne, y va a entrar, en otra dimensión, en otro ámbito, aquí en la tierra, pero viviendo más allá de las limitaciones de la carne, aquí en la tierra. A ver si lo podés entender definitivamente. Tengo suma preocupación, si es que puedo estar preocupado, es que entiendas básicamente esto, porque entendiendo esto, todo lo demás que pueda venir después, hoy y algún otro día sucesivo, lo vas a tener muy claro, pero te tiene que quedar en claro esto. Esto que estamos viendo sería vivir del otro lado de ese velo, donde la conciencia de la muerte ya ni te atribula ni te atemoriza. Porque la muerte, en suma, es una sensación angustiosa que viene de tu conciencia. Quiero que entiendas que para Dios la muerte no existe. Porque estar ausente del cuerpo, eso equivale a morirse, es estar presentes en Él, en Dios. ¿Lo entendés a esto? ¿Podés entenderlo? Visto desde la perspectiva de Dios, ¿vos nunca te morís? Sí. Desde la perspectiva de Dios, vos nunca te morís, porque dice su palabra, el hombre fue escogido desde antes de la fundación del mundo, no cuando el hombre nace. El hombre tenía vida antes de nacer y tiene vida después que se muere. No es filosofía oriental, es Biblia esto. No te estoy hablando de reencarnación, por favor, te estoy hablando de predestinación global que vos, con tu decisión personal, podés llevar a lo individual. Te he
sentado en lugares celestiales. Entonces vos decías, me quedo piola, ya me sentó en lugares celestiales. No, sentó en lugares celestiales a su iglesia. La decisión tuya es, ¿vas a formar parte de la iglesia de Dios o te vas a quedar en un afán religioso haciendo cosas religiosas a través de la carne? Ahí está la diferencia. Sabemos que somos hechos en semejanza a Dios. Lo que no hemos visto todavía es hasta qué nivel alcanza esa imagen y semejanza. El día que podamos verlo, ya no le vamos a tener tanto miedo a la enfermedad ni a la muerte. Todo está muy lindo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero te duele un día un pie un poco más. Corre al médico, al pastor para que te ore, o al que tiene don de sanidad, no sabe para dónde ir. Sí, jarabe de pico, bárbaro. Pero a la hora que las papas empiezan a hacer ruidito en la sartén, vete para. Ahora, para poder superar este tipo de emociones, hay que vivir del otro lado de la carne. Porque si vivimos de este lado del velo, no lo vamos a conseguir nunca. Un detalle, hasta que no entramos en esa dimensión, tampoco somos amenaza para el enemigo. No podemos hacerle ningún daño a Satanás mientras nos desvivimos guardando este esqueleto debilucho llamado cuerpo de carne. Por eso dice, el que quiera salvar su vida, El verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, y termina, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí nos volvemos a encontrar otra vez con este hombre, Melquisedec. Cristo es sacerdote según los principios del sacerdocio de Melquisedec. Por eso es que los fariseos tenían problemas con Cristo. Cristo no era de la tribu de Leví. Dentro de la ley, dentro del sacerdocio levítico que prevalece en el tiempo de los fariseos, si ibas a ser sacerdotes, las leyes que te gobernaban eran las leyes levíticas. Bueno, podías ser sacerdotes de un orden y vivir bajo otro orden, el orden que estaba en el Levítico. Estamos en tiempo de restauración y de reforma. Y cuando hay una reforma, hay un cambio de sacerdocio. Yes. Pero cuando hay un cambio de sacerdocio, se impone también un cambio de ley. No se puede cambiar un orden sacerdotal y operar sobre los mismos principios que el orden que se está reformando. Presta atención, que dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, que lo primero que te da a entender es que este es un orden eterno, hecho sumo sacerdote para siempre. No ministra bajo el yugo de las tribulaciones temporales. Vive en un nivel que está más allá del velo de lo temporal. Es un ministerio que no está limitado por el tiempo cronológico. ¿Vos querés que yo te lo repita? A ver si lo puedo armar. Es un orden eterno, el orden de Melquisedec. No desarrolla su ministerio bajo la presión o el yugo, dije, de lo que te pase hoy o mañana, de las tribulaciones temporales. Vive, esto lo tengo anotado, en un nivel que está más allá del velo de lo temporal. Es un ministerio que no está limitado por el tiempo cronológico.
el orden de Cristo, que es el orden de Melquisedec, es un orden eterno. No tiene nada que ver con lo temporal, no tiene nada que ver con el velo, no está limitado por el tiempo cronológico. No se trata de otro líder, de otro pastor, de otro ministro, de otro título. No te estoy hablando de eso. Ya te vi el pensamiento. Es una naturaleza, hermana, hermano, es una naturaleza, una posición espiritual, una sustancia que iguala en título. El orden de Melquisedec, está dicho, es eterno. Es antes que lo levítico y posterior a lo levítico también. Dice Cristo: tú, Señor, ministra según estos principios, y Él es el primogénito. O sea que el orden de Melquisedec son principios de gobierno. Como dice este siervo, principios gubernamentales de una ley que gobierna el Nuevo Testamento. El problema es que nosotros, hermanita, hermanito, en pleno 1998, todavía andamos en leyes y legalismos del siglo pasado. Aún dentro de la restauración, la reforma y la renovación, no terminamos de entender la gracia. La carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 1. Ahí habla otra vez del amigo. Ahí dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, presta atención a esto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Mira, lo primero que tenemos que hacer acá es notar el tiempo en que aparece Melquisedec y compararlo con el tiempo actual para comprobar si este orden está llamado a aparecer una vez más y bajo qué condiciones o en qué condiciones. Pregúntate, ¿qué atmósfera, qué cultura, qué incidentes rodean la aparición de Melquisedec? ¿Qué pasó en la tierra que tuvo que aparecer este hombre? Porque aquello que hizo que apareciera entonces es lo que tiene que volver a pasar para que vuelva a aparecer. No el hombre, sino el orden. ¿Vamos a entender o te dura el sueño del viernes a la noche? Dice acá que él, Melquisedec, salió a recibir a Abraham. Es evidente que Abraham estuvo haciendo o hizo algo más allá de lo levítico, que hizo algo más allá del entendimiento del hombre, y que fue quizá tan espectacular que Melquisedec dispone ir a darle la mano, apareciendo 2000 años antes de su tiempo. Cristo, según el orden de Melquisedec, 2000 años antes. Ahora atención con esto. Abraham conoce a este hombre, Melquisedec, 530 años antes de que haya un levítico. O sea, primero, Melquisedec es prelevítico y
Levítico, ¿no? Cristo. Antes que apareciera la ley, ya Abraham operaba en este orden. Oh. Es decir, que entró en un orden que no comenzaría hasta 2000 años después. Esa fue una aparición que afectó todas las edades y todas las generaciones de la Biblia. Esta es la misma gente que Dios está levantando hoy. Gente que construye algo que es eterno, no temporal. No se trata de construcción de templos, aunque lo incluya. No se trata de construcción de escuelas, aunque las incluya. No se trata de construcción de asilos, de huérfanos, aunque los incluya, de comedores escolares, aunque los incluya. Vos me entendés. Se trata de construir cosas con sentido de eternidad. Gente que afecta a generaciones con lo que hace, no a su vida. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que prevalecen en la aparición de este personaje? Fíjate lo que dice el verso 2. Te leo el verso 1 de nuevo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y el verso 2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es para vos que no te gusta diezmar. Y buscás en la Biblia textos para afirmar tu posición y de paso tranquilizar tu conciencia. Yo no diezmo porque el diezmo era un problema que estaba en la ley, pero desaparecida la ley y venida la gracia, el diezmo desaparece. Ah, sí. ¿Saben una cosa? Antes de que hubiera ley, 530 años antes, ya había diezmo. ¿Se te pinchó un globo? El ruido que hizo. Y Abraham le dio los diezmos de todo a uno que apareció 2000 años antes de lo que se tenía previsto. Te lo paso en limpio por si todavía no lo viste. Había diezmo antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Porque después viene Cristo tras la orden de Melquisedec, para siempre, diezmando también. Acordate, oh fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el comino, pero olvidáis la misericordia y la justicia. Os es necesario hacer esto, la misericordia y la justicia, sin dejar de hacer aquello. Bueno, ¿te acordás de eso? El diezmo es eterno. Decilo conmigo, el diezmo es eterno. Si vos no estás diezmando, es obvio que no estoy hablando con vos. Estoy hablando con la iglesia. Con la iglesia del Señor. Porque la iglesia da su diezmo. Lo trae, como dice la palabra, al alfolí. Alfolí es granero. Granero es el lugar donde se almacena el alimento. ¿Vos querés algo fuerte para estudiar, escudriñar y buscar revelación? Estudia el alfolí. No estudies el diezmo. El diezmo se obedece. Se da y funciona. No se nos roba, no se nos saca, ni tampoco se nos pone un revólver en la cabeza para que diezmemos, como la gente del mundo dice cada vez que tiene que hablar mal de nosotros. No pueden entender que sea voluntario y que funcione. No pueden entender que mientras más damos, más tenemos. Está bien, pero no le echemos la culpa, pobre mundo. Si hay muchos de nosotros que tampoco lo entienden eso. El alfolí, sí, es otra historia, ¿eh? Que si un día el Señor te la muestra como Él la ve, como aparentemente estoy empezándola a ver,
pero no puedo compartir nada porque cualquier cosa que digo puede transformarse en herejía, porque no está, está todo oscuro todavía. Se te pueden caer las medias, aunque estés en pleno invierno. Me temo que algunas cosas no siempre son como nos la han enseñado. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Y qué es darle los diezmos de todo? Claro, de tu dinero, pero también de tu tiempo, de tu inteligencia, de tus dones, de todo. Asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, está hablando de Melquisedec, primeramente rey de justicia. Viene del verso 1, por si te perdiste. Espera, ¿por qué verso 1? ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Yo quiero recordarte acá que el escritor está escribiendo esta carta al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y Abraham era el referente máximo de los judíos. Decir Abraham con los judíos era la llave maestra para abrir las puertas de una conversación válida. Y el escritor de Hebreo les está diciendo a ellos, fíjate, hay un nuevo orden en la tierra, y fíjate si será grande este orden nuevo que hay en la tierra, que hasta Abraham le llevó sus diezmos. Con esto, nada más que con esto, consiguió que los judíos le prestaran atención en serio. ¿Estaba hablando de Abraham? Pero ¿qué más dice? Que no tiene genealogía. ¿Sabe lo que es la genealogía, no? Hijo de, 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 no, hijo de, hijo de, que a su vez es hijo de, ¿viste la genealogía? Bueno, eso es. Y si no tiene genealogía, de acuerdo al orden levítico, no tiene derecho a ministrar. Entonces, ¿quién es este individuo que no tiene ni principio ni fin, ni padre ni madre? Pues no te olvides que conforme al orden levítico, el derecho a la herencia, al linaje, al abolengo, y a existir, se basaba en el árbol genealógico. Fulanito, hijo de menganito, hijo de sutanito, hijo de paranganito. Si no tenía todo eso bien en claro, pero ni siquiera se podía casar. Melquisedec, hijo de Melquisedec. Sin embargo, acá está apareciendo alguien que no tiene nada que ver con eso, y que no tiene nada de eso. Y Abraham, el mismísimo Abraham, se le saca el sombrero. Yo quiero que vos sepas que en el original del verso 4, donde dice cuán grande era este, ahí se lee cuán grande era este hombre. Y te lo digo porque Melquisedec aparece, te repito, 530 años antes que la ley. Y hay muchos que han creído ver que Melquisedec es una teofanía. ¿Sabes lo que es una teofanía? Una aparición de tipo espiritual, etérea, una cosa ahí, todo, tipo ángel ahí entre brumas y gallos y medianoche. Eso es una teofanía, una aparición sobrenatural.
Pero la Biblia dice que era un hombre. No interesa demasiado lo que se cree. La Biblia dice que es un hombre. Si se manifestó, si se dejó de manifestar, si era espíritu, si se encarnó, o como a vos se te ocurra, no sé, no lo sé. El tema es que cuando él aparece, la Biblia lo llama hombre. Y cuando vos apareces, la Biblia también te llama hombre. Y vos existís desde antes que tuvieras un cuerpo. ¿Lo digeriste? Sí. Otra. Este hombre, Melquisedec, conocía el sacerdocio antes de que el sacerdocio fuera establecido. Y aquí está el escritor de Hebreos tratando de enseñar la supremacía de Cristo por sobre Moisés, diciendo que hay un nuevo camino por donde acercarse al trono de Dios. Y acá volvemos, por el velo, el cual es tu carne. Yo no sé si te diste cuenta a esta altura que nos está hablando de un sacerdocio que tiene acceso al mundo eterno y que no funciona sobre las leyes o los principios de Aarón. Un principio de Aarón llevado a la actualidad sería un pastor y su esposa fundan una iglesia y tienen hijos allí. Con el correr de los años el pastor se va poniendo viejo y entonces todos los lugares clave de la iglesia comienzan a ocuparlo sus hijos. Sus hijos son sacerdotes naturales, por dinastía. Ese es un orden de Aarón. Se ve por ahí en algunas nuestras, ¿eh? Orden de Melquisedec. Esto dice la palabra. No de Aarón. Tampoco levítico. Esa te pegó en el centro del ojo, volvió, te dio vuelta a la nariz, no importa. Dios te bendiga, y a mí también, y me cuide y me guarde. Ahora, cuando hay una reforma, siempre hay un nuevo fundamento, una nueva esfera o ámbito de realidades para el sacerdocio. Ahora, cuando cambia la iglesia por medio de una reforma, el sacerdocio tiene que cambiar para poder estar alineado con la iglesia. El problema de hoy en día es que sí, quieren cambiar la iglesia, pero el sacerdocio no ha cambiado. Yo no estoy hablando de hombres, no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de líderes, estoy hablando de sustancia, de mentalidad, de principios, de los principios sobre los cuales operan. Vos no podés estar según el orden de Melquisedec y operar conforme a los principios del Levítico de Aarón. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Dice la palabra, considera cuán grande. La palabra grande aquí es la palabra pélicos. Se escribe P de pato, E-L-I-K de kilo, O-S. P-E-L-I-K-O-S. Pélicos. Y significa alcance de influencia, fortaleza de carácter interno, calidad moral. O sea que lo que dice, considera que pélicos es este hombre. Eso es lo que este siervo de Dios llama principio témpano. Me encantó la definición. ¿Vos sabés lo que es un témpano? ¿Viste los témpanos de hielo? Vos lo veis grandote, pero lo que se ve del témpano es la tercera parte del témpano. Lo más grande está abajo, bajo el agua. Bueno, él le llama principio témpano. Que lo visible sea importante, pero que lo que está como raíz sea más importante que lo visible. Principio témpano. Considera la sustancia de su carácter moral, su influencia. Aparece 530 años antes que la ley, describiendo un sacerdocio que no iba a comenzar hasta 2000 y pico de años después. ¿Cómo habrá sido de grande? Que afectó a las generaciones de 2000 años con una sola aparición. Busca Melquisedec en la Biblia,
2 veces. Basta. Abraham, cuando le da sus diezmos a este hombre, no está tratando de comprar un oficio, una posición o un título. Está invirtiendo en una sustancia, en un carácter, en algo que es eterno, ahí está. El alfolí, del que habla la palabra, atenti para tu estudio, es el lugar de la inversión. Cuando vos das tu diezmo en el alfolí, invertís. Es el lugar donde se almacena tu propio alimento. Ya te escucho. Pero hermano, ¿qué pasa cuando el alfolí que me corresponde está vacío? Ayuda a llenarlo. Pero si no me lo permiten, cambia de alfolí. Una cosa es un soldado muerto en batalla y otra muy distinta, una abeja muerta de hambre. Leví invierte en su propia destrucción a través de Abraham. Fíjate, verso 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este es un principio que hoy en la iglesia casi no se respeta. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. O sea, Melquisedec es el orden de sacerdocio. Yo me río porque hay tanta cosa que estamos discutiendo totalmente al revés, solo por no leer. Solo por no leer. Melquisedec es el orden de sacerdocio que destruye el orden levítico. Vos querés más claro el orden levítico. Si agarrás Levítico, el libro Levítico, te vas a enterar lo que es el orden levítico. Todo externo, la ropa, las medias, la vestimenta, la mitra, la bartola, el sacrificio, esto, aquello, asea. Todo lo externo. Y el orden de Melquisedec es un orden interno. De adentro para afuera, si vos lo querés en criollo. En Abraham, Leví invierte en lo que sería su propia destrucción. Fíjate si este hombre será importante, que vale la pena invertir en él, aunque viene a llevarse por delante y a destruir tu propio ministerio. ¿Lo haces? Repito, equivale a invertir en un nuevo hombre que viene a destruir lo que vos sos, pero también a introducir un orden superior, aunque eso sea lo que te destruya. En Abraham, Leví invierte 2000 años antes de la gracia Melquisedec, pero 530 años antes de la ley. Mirá lo que dice el verso 3. Hecho semejante al Hijo de Dios. Esto significa una copia, un fax, semejante. Melquisedec es un fax del original. ¿No sabes lo que es un fax? Una copia del original.
Consideremos la grandeza, la palabra, el pélicos de Melquisedec y su habilidad para afectar a las generaciones futuras. Hasta Abraham le da los diezmos y viene tras el orden que en definitiva es una copia fiel de Cristo. Los diezmos a Cristo. No me tires con nada, por el amor de Dios. Los diezmos a Melquisedec. Sí, Abraham, padre de la promesa, vos, heredero de la promesa. Abraham, los diezmos a Melquisedec, padre de la promesa. Melquisedec, orden sacerdotal. Cristo, según el orden de Melquisedec. Vos, heredero de la promesa de Abraham, ¿por qué no le das los diezmos a Cristo? Te dejo el batuque por todo el fin de semana. ¿Lo entendiste? Esto no termina aquí, ¿eh? Con el correr de los tiempos, de los días, yo te voy a avisar cuando tenga un tema que tiene que ver con este estudio, para que vos lo tengas en cuenta, lo puedas grabar y los vayas juntando, porque son muchos. No sé con qué consecutividad lo voy a hacer, porque por ahí el Señor da otra cosa, porque hay una necesidad mayor. Pero lo que te quiero decir en estos últimos 2 o 3 minutos que quedan es que el orden de Melquisedec es un orden eterno, y la iglesia todavía no es lo que Dios quiere que sea, porque en la mayoría de los casos la iglesia todavía camina en lo temporal, en si hay pobres o no hay pobres, en hacer esto y aquello, en actividades. Cristo vino según el orden de Melquisedec. Pero te adelanto algo que hoy no fue dicho porque no alcanzó el tiempo. Melquisedec, sumo sacerdote, pero además rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. ¿Qué ves ahí de raro? Sacerdote y rey, pueblo de reyes y sacerdote, ¿te suena? Pero hete aquí que de acuerdo al orden levítico, vos o eras sacerdote o eras rey, nunca las dos cosas. El problema es que el orden levítico ya pasó, ya fue. Hoy operamos conforme al orden de Melquisedec, y todo lo que esté llevándose de acuerdo al orden levítico, lo externo, lo que se ve, mostrarnos, no está conforme a la voluntad de Dios. Tienen un arca, pero está vacía, como le pasaba a los filisteos. La presencia de Dios no está allí. Puede haber dones, puede haber hasta señales, porque Dios no retira los dones y son irrevocables, pero la presencia no está. Es para temblar, ¿no? De temor santo. Dios te bendiga y te haya hecho bien esta palabra. No solo te haya informado, te haya alimentado, sino te haya abierto una perspectiva que va mucho más allá de aquella figurita de Noé y el arca, o de aquel Juan 3:16 aprendido de memoria alguna mañana de algún domingo de la escuelita dominical. Gloria a Dios por eso que aprendimos. Gloria a Dios, porque nos sirvió, nos fue útil, nos alimentó. Hoy es otro tiempo, con otra orden. Es un tiempo de reforma, de cambio, para entrar definitivamente en un nuevo tipo de sacerdocio. No estoy hablando de cambiar hombres, estoy hablando de cambiar mentalidades, de cambiar órdenes internas. Lo que funcione como Melquisedec, o según el orden de Melquisedec, sigue derechito al blanco. Lo que funcione conforme a Levítico o Aarón, lamentablemente se queda en el camino. Eso es lo que dice el Señor para este tiempo. Yo lo creo. ¿Vos lo crees? Esa es
tu alternativa y tu asignatura que tenés que rendir directamente con tu Señor. Dios te bendiga.